¿Cuántos creen que Dios está presente? Porque la vida cristiana se basa en lo que creemos. Vivimos lo que creemos. Si vos no crees, sos incrédulo. Lo siento. Y la incredulidad te hace privar de muchas bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Recuerden que el próximo domingo estamos en un solo culto a la tarde, a las 19 horas, excepto las congregaciones que quieran mantener sus cultos a la mañana. Bueno, algunos han pedido, por supuesto, la oportunidad de estar a la tarde, y no hay problema. Mientras la iglesia se congregue, se reúna, no importa dónde estemos, lo importante es que estemos dándole gloria a Dios y culto a Dios. Así que felicitaciones a todos los que están haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Amén. Y eso depende pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Vamos a estar recibiendo la capacitación de hoy a través del pastor Daniel Pesado. Él nos visita, le estamos sacando el jugo, así que lo voy a invitar a pasar aquí adelante. Él estuvo predicando ya con nosotros cuando estuvimos en el culto de la calle. Él vive en los Estados Unidos, pero es de aquí de Luján, muy conocido de muchos de los que estamos aquí. Y hemos tenido el privilegio de estar con su familia en España, y por supuesto es una familia que está sirviendo a Dios. Y oramos para que podamos estar recibiendo la bendición de Dios a través de su vida, como también la bendición de la iglesia para con él y para con toda su familia. Gracias por traer este siervo desde tan lejos, gracias por querer usarlo en medio nuestro, y queremos tener oídos atentos para recibir lo que nos tiene que decir. Y que no haya ninguna incredulidad ni ninguna distracción, que solo tu poder de gloria se manifieste a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. ¿Cómo están? Qué bueno volver a ver a la mayoría de ustedes. Qué buena alegría volver a este lugar y ver cómo Dios ha continuado trabajando, moviéndose. La iglesia sigue su marcha. Teníamos un hermano que ya falleció, tenía muchos problemas allí en Madrid, y decía él, para atrás ni para tomar impulso, siempre para adelante. Amén. Rafa Cadena, había estado en la cárcel, ahí se convirtió, y era un dicho característico de este muchacho. Yo lo creo, honestamente. Pero también creo que la palabra de Dios, cuando es leída, cuando es creída y cuando es obedecida, tiene poder. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Ustedes piensen que lo que fue creado simplemente porque Dios habló. Y cuando Dios decidió transformar al mundo, porque vio que el problema del mundo era el pecado, lo hizo enviando al Logos, a la palabra, a su Hijo Jesucristo. Es decir, que Dios sigue actuando, trabajando por medio de la palabra. Y es lo que vamos a hacer en este momento, compartir la palabra de Dios. Yo estoy contento también, quiero mencionar que Carlos, para mí Paco, y su compañera Noemí están con nosotros en esta tarde. Es un privilegio para mí siempre, es parte de mi hinchada, donde yo voy y lo mando. Así que estoy contentísimo y agradecido a Dios por la vida de ellos. Ojalá un día, yo sepa que no solamente él, sino todos mis amigos que están en la casa de Dios, entendiendo qué es lo que realmente Dios espera, desea, tiene preparado para su vida. Y tengo muchos amigos. Si tienen la Biblia y la quieren abrir conmigo, en el libro de Josué, no voy a hablar del valle de los huesos secos. Estaba preocupado, dice, ¿vas a hablar de lo mismo? No. Eso fue lo que hablé el viernes pasado en la iglesia de Nazareno, y él estaba, y le digo, no, tranquilo. Vamos a hablar de, para mí, probablemente el hombre más destacado del Antiguo Testamento, o uno de los más. Sería injusto porque si dejo de lado a David, o a Moisés, o a Isaías. Ese es uno, Josué. Josué probablemente, porque yo sabía que iba a hablar para líderes. Es lo que me dijo el pastor Jorge Obando. Íbamos a hablar para líderes. Acá hay un grupo selecto de gente, entiendo, desde el punto de vista del trabajo de la obra de Dios en este lugar. Ustedes son especiales para Dios, como todos los demás, pero también particularmente para la iglesia y para el ministerio de esta iglesia. Entonces yo quiero hablarles en ese sentido, como líderes, con la responsabilidad, la carga que tienen sobre sus hombros, que no es nada, pero nada fácil. Entonces buscamos buenos modelos. Y
para mí Josué es uno de esos, probablemente el más claro que yo puedo ver en el Antiguo Testamento. A mí me ha ayudado mucho. Miren, si tenemos la Biblia y queremos abrir en Josué capítulo 5, no podemos leer todo porque es larga la historia, pero si tomamos allí en el versículo 13, Josué 5, versículo 13, y vamos a leer solamente los primeros dos del capítulo 6, porque la historia de Jericó, de la toma, de la caída de los muros, muy seguramente ustedes están familiarizados con esa historia. Entonces les leo, Josué 5, 13, dice así la palabra de Dios: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces este varón le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Dios, de Jehová, el Señor, he venido ahora. Entonces, escuche esto, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, y escuche esta frase, es fundamental para nosotros hoy: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Énfasis puesto, a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y recuerda esta frase. Y Josué así lo hizo. 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo en su vida: yo he entregado, hermano, en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y el resto de la historia, para los que han leído la Biblia, es probablemente bastante conocido. Vamos a orar un momento más. Padre, no es cuestión de hombres, no es cuestión de habilidad humana. Si tu espíritu no nos asiste, seríamos lo que decía el apóstol Pablo, simples címbalos que retiñen. Pero queremos que hables a nuestros corazones de la manera que cada uno de nosotros pueda entender, pueda recibir tu palabra. Haz que se adapte a nuestra necesidad, a nuestra capacidad, porque la necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Søren Kierkegaard era un filósofo del siglo pasado, danés, nacido en Dinamarca. Una persona muy inteligente, una persona que marcó a la sociedad mundial en su tiempo. Y él tenía, entre otras muchas ideas, un concepto fundamental que a mí me impresionó cuando yo lo leí, no recuerdo, pero probablemente 20 o más años atrás. Él dijo: a menos que nosotros nos preguntemos por qué, no estamos realmente pensando. O dicho de manera positiva, solo cuando nos preguntamos por qué es que realmente estamos pensando. Y yo me puse a razonar sobre esta idea de por qué este hombre muy sabio, muy inteligente, muy preparado, instruido, llegó a esta conclusión, que solo cuando yo me empiezo a preguntar por qué es que realmente estoy pensando, estoy usando una capacidad dada por Dios. Bueno, la realidad es que creo que tiene razón por la sencilla idea de que cuando yo me pregunto por qué es que estoy tratando con las causas de cualquier asunto, de cualquier evento, de cualquier idea, con los verdaderos motivos que promovieron o que hicieron posible un determinado suceso, es cuando yo me pregunto por qué se cayó, por qué chocó, por qué cambió de la manera que cambió. Entonces estoy realmente comenzando a pensar en qué fue lo que produjo esa situación. Entonces creo que tiene razón. Entonces yo comencé a preguntarme, por ejemplo, ¿por qué Messi tiene 7 balones de oro? Y no yo. Porque a mí me gusta jugar al fútbol. Me gustaba, no puedo hablar en presente ya. Mucho jugar al fútbol. Porque Pelé, para los brasileños, y no la inmensa mayoría del pueblo. Por eso, si cambiamos de ambiente, de área, ¿por qué Einstein pudo impactar su mundo como lo hizo y no yo? No nosotros. ¿Por qué Martín Lutero pudo cambiar, transformar la iglesia como lo hizo y no yo?
¿O por qué John Wesley pudo producir el impacto que produjo en Inglaterra en el siglo XVIII y no yo, no nosotros podemos hacer lo mismo en el día de hoy? Y podemos preguntarnos muchas veces por qué acerca de personas que cambiaron el mundo en el tiempo que les tocó vivir, que lo impresionaron, que lo transformaron, que impactaron el mundo. ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué nosotros probablemente vamos a pasar de este mundo, de esta vida, por completo desapercibidos? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Hagamos un pequeño ejercicio, si tenemos tiempo, creo, ¿no? Un pequeño ejercicio. ¿Cuánto sabemos nosotros de nuestros padres? Bueno, creo que sabemos bastante. Obviamente los nombres, dónde nacieron, las edades, si fallecieron más o menos cuándo fallecieron. A mí me toca recordar, excepto el día de mi madre, que falleció el día de mi cumpleaños. Ese sí no lo puedo olvidar. El de mi padre, el de mi hermano, no recuerdo el día, recuerdo el año al menos. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿y de tus abuelos, Daniel? ¿Cuánto sabes? Bueno, yo sé el nombre, sé que un lado de la familia nació en Italia y luego vinieron, otros nacieron en España y luego vinieron. Los nombres obviamente, y no me pregunten mucho, porque no me acuerdo, no sé. Ahora, si me preguntan de mis bisabuelos, aún sé menos. ¿Quién se va a acordar de ti dentro de 2 generaciones? ¿Quién se va a acordar de ti dentro de 2 generaciones? Está bien, te regalo una más, dentro de 3 generaciones. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Si, a no ser que nosotros produzcamos un impacto en nuestro tiempo, que Dios pueda realmente usarnos para transformar la sociedad o el mundo en el que vivimos, nadie se va a acordar de nosotros, vamos a pasar desapercibidos. Y yo no quiero pasar así por la vida, totalmente desapercibido, que nadie se acuerde de mí dentro de 40 o 50 años. Y no es una simple pregunta retórica, una simple pregunta que me hago por curiosidad, porque quiero entender algo, simplemente un concepto más. No, es una pregunta que me la hago porque yo quiero que Dios me use también a mí como usó a José. Esa es la verdadera razón por la que yo me estoy preguntando por qué Dios pudo usar a este hombre. Todos queremos dejar una ciudad de lugar mejor. Todos queremos dejar un Buenos Aires, una Argentina o un mundo mejor, al menos en la parte donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero claro, para que eso suceda van a hacer falta algunas condiciones. Algo tenía Josué que Dios pudo utilizar a este hombre para transformar al mundo en su generación. Y es muy interesante porque yo me podría preguntar, ¿ustedes recuerdan la historia cuando Moisés mandó a estos 12 a conocer la futura tierra que iban a recibir, la tierra prometida? Fueron a Cades Barnea y cuando regresaron, inclusive 10 dieron un reporte negativo, vamos a mencionarlo en unos minutos, pero Josué y Caleb dieron un reporte positivo, pero Dios pudo usar a Josué, pero de Caleb no escuchamos más. Entonces digo, ¿por qué Josué sí, Caleb no? Es muy interesante comenzar a preguntarnos plantearnos este tipo de interrogantes. Bueno, yo tengo 2 o 3 cosas que me gustaría compartirles como líderes, insisto. En primer lugar, yo creo que Dios pudo usar a Josué porque Josué era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia lo dice en varios lugares. Lo dice en el número 27, 18, lo dice en Deuteronomio 34, 9. Dice que era lleno del Espíritu, en otro lugar dice que era lleno del Espíritu de sabiduría, del Espíritu Santo, en otras palabras. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo puede ser sin duda utilizada por Dios. El Espíritu Santo siempre estuvo activo en el mundo, lo sabemos, ¿verdad que sí? Desde la misma creación, en el caos inicial, en aquel momento cuando estaba la tierra desordenada y vacía, nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas trayendo orden. Es decir, contribuyendo o haciendo posible esta armonía, este equilibrio, esta belleza que nos rodea. Pero no fue sino hasta después de Pentecostés que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia como un todo. Unos 120 estaban unidos en aquel aposento alto. Pero en el Antiguo Testamento, aún así, de tiempo en tiempo el Espíritu Santo descendía y tomaba individuos. Y a esos individuos Dios los utilizaba para hacer algunas cosas increíbles. Por ejemplo, Sansón, a pesar de que no era
un hombre fiel en el sentido cabal de la palabra. Cuando el espíritu lo tomaba, podía hacer tremendas proezas, matar miles de filisteos, el enemigo principal en ese momento del pueblo de Israel. Saúl, a pesar de tener un corazón malo, fue tomado por el espíritu en un momento y fue capaz de profetizar. David llegó a danzar, aunque a algunos de la familia le daba vergüenza cuando fue tomado por el espíritu. Elías fue capaz de hacer flotar el hierro de un hacha cuando fue tomado por el espíritu. Y así tenemos historias enormes en la Biblia de hombres y mujeres que fueron capaces de hacer grandes cosas para Dios cuando el espíritu de manera individual los tomaba. Pero bueno, la historia de cuando fueron a Cades Barnea, los 12 que envió Moisés, fueron y todos vieron lo mismo. Esto es interesantísimo, tratar de entenderlo, de razonarlo. Los 12 enviados, los 12 espías, vieron exactamente lo mismo. 10 vieron un reporte uniforme totalmente negativo, pésimo, horrible. Le decían cosas al pueblo, a Moisés, no, ¿qué vamos? Tienen ciudades amuralladas, altísimas, jamás podemos tomarlas. Nosotros parecíamos langostas al lado de ellos, por el tamaño enorme viven, y es verdad, ahí estaban los descendientes de los anaseos, de los cuales salió Goliat. En la tierra, tremendos gigantes, hombres de casi 3 metros, algunos dicen que eran 3 metros y algo. Todos vieron lo mismo. Decían los 10, nos van a comer como pan, nos van a devorar. ¿Cómo diríamos hoy nosotros en nuestro lunfardo? Nos van a hacer papitas, papillas, van a acabar con nosotros. Pero Josué y Caleb fueron juntos a ellos, vieron exactamente lo mismo, pero el reporte de Josué y Caleb fue por completo diferente, opuesto. Una versión positiva, absolutamente diferente. Ellos vieron que la tierra que Dios les había prometido podía ser conquistada y vieron cómo podía ser conquistada. Ahora, lo interesante, insisto, en que todos vieron lo mismo. ¿Por qué la diferencia? ¿Entienden? ¿Por qué? Bueno, es que estos vieron a través de los ojos del Espíritu Santo. Estos vieron la realidad que les rodeaba a través de los ojos de Dios. Esa es la gran diferencia entre los 10 y los 12. Esta es la gran diferencia entre ustedes y el resto. Ustedes están mirando la realidad desde una perspectiva diferente. Ustedes están siendo guiados por Dios, están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando miran alrededor suyo, no están pensando que es imposible, están pensando que puede ser posible. Por eso son líderes. Por eso Dios quiere seguir usándolos, levantándolos, equipándolos. Podían ver cómo y por qué la tierra, todos vieron exactamente lo mismo, pero Josué se aferró a la realidad de Dios. Esa es la forma en que tenemos que ver el mundo que nos rodea. Hay demasiado pesimismo alrededor nuestro. Cuando yo en Estados Unidos miro las noticias, ¡ay! Mi mujer Margarita dice, ¿pero para qué miras eso? Así hago. Y yo le digo, es como una novela mala. Voy viendo el deterioro del país. Pero lo miro, es como que soy medio masoquista, creo. Lo sigo mirando. Y me da pena, obviamente. Pero ¿cómo miramos? ¿Cómo debería yo mirar? ¿Cómo estamos nosotros mirando la realidad que nos rodea? Bueno, tengo una pregunta más. ¿Qué define tu realidad? Porque de eso depende la forma en que tú vas a enfrentarla, a verla. ¿Qué define tu realidad? ¿Qué eres tú en primer lugar? Bueno, yo te puedo decir cómo yo lo asumo, cómo yo lo entiendo. En primer lugar, yo soy hijo de Dios. No soy ninguna otra cosa excepto hijo de Dios. En primer lugar, después soy muchas cosas más. En una época fui vendedor, en una época fui misionero. Yo me sigo considerando misionero en la iglesia. Soy padre, soy esposo, soy abuelo, soy ciudadano, pago mis impuestos. Sí, soy muchas cosas, pero en primer lugar, soy hijo de Dios. Ahí empieza la clave. Es decir, yo tengo que recordar quién soy realmente. En primer lugar. Es decir, esto me ayuda a mí a ver la realidad de una manera diferente. Define mi forma de ser y mi forma de ver la realidad. Esa es mi realidad. Es decir, lo que nos define a nosotros, en otras palabras,
es nuestro encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Es lo que ha cambiado nuestra vida. Es lo que ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Eso ha cambiado la forma de ver mi lugar en esta ciudad. Ha cambiado cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Es lo que pasaba con Josué. Josué oyó la voz de Dios. Josué no oía la voz de los noticieros, la voz de los agoreros, la voz de los incrédulos, como dijo el pastor Jorge. Josué oyó la voz de Dios. Josué, lleno del Espíritu Santo, podía entre muchísimas voces distinguir cuál era la verdad, cuál era la voz de Dios. Cuando vivíamos en Madrid, una ciudad de unos 8 millones más o menos de habitantes, he vivido en otras ciudades, pero nunca viví en Buenos Aires capital, no resistiría. Pero creo que Madrid fue la mayor. Y es interesante porque la inmensa mayoría de la gente vive en departamentos, en pisos, por ejemplo, esta zona creo que lo máximo permitido son 4, en otros lugares son 6, en algunos lugares más céntricos son más altos. Y por esa razón todos los edificios tienen lo que llamamos un portero eléctrico, es decir, tú encuentras primero A, B, C, D, segundo A, B, C, D, cada uno tiene su botón y tú llamas al piso que tú quieres ir para que te abran la puerta. Y era algo que casi a diario uno escuchaba. Íbamos caminando por la vereda, por la calle, escuchábamos, alguien tocaba el timbre y de arriba se escuchaba, ¿quién? Yo. A ver, viven 8 millones de habitantes. ¿Cómo va a decirle yo? Cualquiera puede decir yo y engañarte y lograr que abran la puerta y una vez que está adentro, cometer cualquier fechoría. ¿Quién? Yo. Pero ¿cuál era la clave? Conocían la voz. ¿Conocemos nosotros la voz? Nos damos cuenta cuando realmente es Dios el que nos está hablando. Porque hay muchas cosas. De hecho, todo el mundo intenta llamar nuestra atención por diferentes razones, por diferentes motivos. Es fundamental que nosotros aprendamos entre muchas otras frecuencias, muchas otras ondas sonoras que atraviesan el aire, que estemos sintonizados en la misma frecuencia que Dios para reconocer su voz cuando Él nos habla. La gente llena del Espíritu Santo, como Josué, recuerden que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. La gente llena del Espíritu de Dios es capaz de reconocer la voz de Dios cuando Dios habla. Yo creo que en primer lugar Dios pudo utilizar a Josué porque fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pero también yo creo que Dios pudo utilizar a Josué porque Josué tuvo una característica que para muchos es incómoda. Josué siempre se consideró un siervo de Dios. Siempre se consideró un siervo de Dios. Por eso yo hice énfasis cuando este hombre enviado de Dios, probablemente un ángel, vino a hablar con él. Josué le pregunta, ¿qué dice el Señor a su siervo? Él se entendía, se identificaba como siervo. Si ustedes tienen tiempo luego en casa, léanse el capítulo 24 de Josué y en 15 versículos ustedes van a ver 14 veces derivados del verbo o del sustantivo siervo o servir. En 15 versículos, 14 veces, algo tiene que decir, ¿verdad? Algo tiene que decirnos de cómo Josué se concebía a sí mismo como un verdadero servidor, un verdadero siervo de Dios. Pero tenemos problemas con esta idea de siervo. De hecho, confundimos muy comúnmente la idea de hijo de Dios y siervo de Dios. Es muy fácil confundirlo. De hecho, en algún tiempo yo creo que estuve en ese error de confundir. Y el día que lo vi más claro fue cuando un amigo común, Bruno, hace 30 años atrás, yo no recuerdo cuánto tiempo atrás, lo ilustró de una manera muy simple, pero muy gráfica. Hasta yo lo entendí.
Él dice, cuando vemos esos camiones que van por la ruta con probablemente unos 20.000 litros de nafta, esos camiones no llevan esa nafta para ellos. Esos camiones llevan esa nafta para una estación de servicio que tiene unos tanques enterrados, allí vacía la nafta en esos tanques y luego podemos ir nosotros con nuestros autitos, cargar gasolina o nafta y poder funcionar, poder circular. Es decir, esa nafta no es para ellos, es para los demás. Pero el camión debajo del asiento del conductor tiene otro tanque. Y ese tanque me dicen que tiene unos 200 litros aproximadamente. O sea que hay camioneros, probablemente podrían corregirle, pero es un cálculo aproximado. 200 litros. Ese sí es para el camión. Y ese es el que el conductor del camión tiene que cuidar de que nunca se le vacíe. Porque qué ridículo sería, qué tremendo sería que teniendo 20.000 litros en el tanque trasero, por permitir que se vacíe el tanque propio, no pueda moverse un centímetro. ¿Entienden lo que trato de decirles? Es decir, el tanque grande, ese es el ministerio, ese es el tanque que ustedes tienen para compartir cuando van a aquel grupo, aquella célula, aquel hogar, aquella ciudad, y abren la Biblia, ahí están dando de ese tanque, ustedes lo llevan para otros, no es para ustedes, ese es para otros. El que tienen que cuidar ustedes es el tanquecito que está debajo del asiento, que nunca se vacía. Ese es el tanque personal, es el tanque del hijo, el otro es el tanque del siervo. Es importante que nosotros entendamos la diferencia, la relación que existe entre uno y el otro aspecto de la vida espiritual. Josué lo dice clarísimo en todo el libro, pero especialmente en el famoso versículo 15, en el capítulo 24. Y lo que dice allí cuando él dice, yo y mi casa serviremos. Seremos siervos, me gusta más ponerlo de esta manera, de Dios. Lo que está diciendo Josué allí, tenemos que tener mucho cuidado como líderes nosotros, de no malinterpretarlo. Él no está expresando un simple deseo. Él no está diciendo, en otras palabras, a mí me gustaría realmente un día poder servir a Dios. Qué bueno sería que mi familia y yo pudiéramos, ser útiles para los propósitos. No. Josué no está haciendo eso. Lo que está haciendo Josué está mostrando una intención manifiesta. Josué está definiendo un estilo de vida. Dice, mi casa y yo somos siervos de Dios. Josué era un seguidor de Dios. Josué siempre se identificaba con Dios. La causa de Dios era la causa de Josué. El propósito de Dios era el propósito de Josué. El proyecto de Dios era el proyecto de Josué. El estilo de Dios era el estilo de Josué. Las prioridades de Dios eran las prioridades de Josué. Lo tenía clarísimo, dirían los muchachos de nuestro tiempo. Lo tenía claro. Pero la clave era entender su lugar en esa relación con Dios. Era siervo de Dios. Él había tomado una decisión. Josué no dudaba, no preguntaba al resto del pueblo, ¿qué les parece? ¿Obedecemos este mandamiento, esta ley que nos está dando Dios o no lo obedecemos? ¿Qué haremos? ¿Obedecemos o no? ¿Qué piensan ustedes en cuanto a hacer la voluntad de Dios? No. Josué en lo más mínimo iba a gustar. Josué lo que hizo fue simplemente decir, en lo que a mí corresponde, lo que conmigo tiene que ver, a mí no me importa lo que van a hacer ustedes. No me interesa, con todo respeto, no me interesa lo que van ustedes, pero yo en mi casa, yo sé lo que vamos a hacer. Yo en mi casa seguiremos a Dios. ¿Entienden ahora por qué Dios pudo utilizar a Josué? Como que se va respondiendo a la pregunta por sí misma. Lo empezamos a ver un poco más claro. Y es interesante porque Josué fue aún más allá e hizo algo que a mí siempre me dijeron que estaba mal.
Cada vez que yo decía yo y mis amigos, yo y mi hermano, que dicen el burro adelante para que no se espante. Aún en la escuela nos decían eso. Pero Josué lo hizo. Dice, yo y mi casa. Pero ¿qué estaba haciendo Josué? Estaba asumiendo su lugar de líder de la casa. Su rol de ejemplo. Estaba asumiéndolo. Tenemos que hacerlo. Puede que no sea popular en algún contexto, en alguna situación, para algún grupo de personas, pero es la forma, él era el líder de su casa. No siempre suena bien, pero es necesario. En mi casa, en mi familia, mientras estén conmigo, nosotros vamos a servir a Dios. Es lo que estaba diciendo Josué. Josué asumió una responsabilidad personal. Y como sucede cada vez que alguien asume una responsabilidad personal, aún sin proponérselo, termina transformándose en ejemplo para mucha gente. Por eso seguimos a hombres como el pastor Jorge. Por eso hay gente que los sigue a ustedes, allí donde están. Cuidado. No se equivoquen. Hombres llenos del Espíritu. Hombres que siempre, y mujeres, porque acá, más o menos, ¿no? Cuidado, muchachos. No somos mayoría, me parece. Qué bueno. Siempre se consideraba seguro. Pero hay una verdad más, por la que Dios puede utilizar a Josué. Josué siempre sintió urgencia por hacer la voluntad de Dios. Siempre sintió urgencia por hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué que en 3 días pasarían el Jordán para entrar a la tierra prometida, Josué no cuestionó la hora. Josué no esperó el reporte meteorológico, no mandó a los expertos, vayan y miren el horizonte a ver cómo estará dentro de 3 días, si podemos o no, porque si llueve y aumenta el caudal de arriba, aquí hay ancianos, mujeres, niños pequeñitos, niños de pecho, va a ser un problema. No hizo nada de eso. Josué comenzó de inmediato a preparar el pueblo para cruzar el Jordán. No esperó el reporte, no fue a consultar los libros de historia o a los ancianos para ver cómo les había ido a aquellos que lo hubieran intentado en el pasado. No, Josué no hizo nada de eso. Josué se dispuso de inmediato a preparar el pueblo para cruzar el Jordán. Obedeció de inmediato. Cuando Dios le dijo a Josué que antes de cruzar, antes de entrar a la tierra prometida, tenía que circuncidar al pueblo, porque recuerden, los que habían salido circuncidados, todos esos murieron en el desierto, y todos los que llegaban al Jordán para cruzar la tierra prometida no habían sido, los varones no habían sido circuncidados. Pero Dios le dice, antes de cruzar, faltaban 3 días. Le dice, hazte cuchillos bien afilados y circuncídame a todo varón. Ahora, es interesante que Dios pidiera esto en este momento. ¿Por qué lo hizo Dios? Bueno, Dios lo hizo porque quería que Israel entendiera que quienes entraban a la tierra prometida eran verdaderamente su pueblo. Y la circuncisión era la señal, por antonomasia, por excelencia, que los judíos tenían. El verdadero judío, el varón, se circuncidaba. Por eso Dios quería que lo hicieran antes de entrar a la tierra prometida. Pero claro, circuncidarte y luego comenzar a andar para caminar y cruzar el Jordán. Yo no estoy circuncidado, pero por lo que he estudiado, duele. Qué inoportuno parece, ¿verdad? Que justo en ese momento, inclusive nos dice la Biblia que los enemigos de Israel estaban rendidos de miedo, estaban entregados antes de comenzar a luchar, cuando supieron lo que Dios había hecho con ellos. Dice, vamos ya, ¿qué circuncidamos? Nos circuncidamos luego cuando tengamos tiempo. No, no era lo que Dios quería. Y Josué así lo hizo, como Dios se lo dijo. Cuando le dijo, el ángel quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es el lugar santo, lo leímos, yo puse énfasis, versículo 15 del capítulo 5. Y Josué así lo hizo, es decir, obedeció de inmediato. Cuando Dios le dijo que conquistara
en Jericó, que comenzaran a caminar en círculos alrededor de la ciudad. Imagínense un pueblo que ha estado 40 años vagando por el desierto, la ropa, el calzado, el cabello, la apariencia física, alrededor de una ciudad enorme, amurallada. Podía circular un carro con 4 caballos por los muros. ¡Qué ridículo! Imagínense las burlas desde las almenas, desde arriba de la muralla. ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que van a conseguir caminando? Josué así lo hizo. A muchos puede parecerle ridículo lo que hacemos. Nosotros, ganar una ciudad para Cristo, ganar un país para Cristo, ganar el mundo para Cristo, si es que no depende de nosotros, depende de la forma en que vemos la realidad que Dios nos muestra. Es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros creemos que las murallas pueden caer, ellos no. Nosotros lo creemos. Josué se puso a caminar una vez al día, y el último día 7 veces, según se lo ordenó. Y ustedes conocen la historia. ¿Por qué? Porque Josué así lo hizo. Es decir, Josué mostró una increíble urgencia para obedecer la voz de Dios, el mandato de Dios. Hermanos, hermanas, los mayores desafíos, y quiero enfatizar esto, miren, los mayores desafíos se hacen posibles con hombres como Josué, con mujeres como Josué. Son realmente posibles, aunque nadie estuviera de acuerdo, aunque nadie estuviera dispuesto o igualmente convencido o seguro. Josué no miraba al costado para ver qué hacían los demás. Josué no se paraba en la puerta de la tienda y le preguntaba: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a cruzar o no van a cruzar? No. Él tomó una decisión. Él iba a hacer lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había mostrado, sin cuestionamientos y de manera inmediata. Y Josué así lo hizo. Cuando yo tendría unos 6 años, 7 tal vez, vivíamos en el barrio Mirador. En ese entonces la calle llamaba General Paz, de los dos lados de la ruta, luego cambiaron el nombre. Y nuestra casa era en la General Paz. Si empezamos del final, de la calle Jorge Newbery, del primero de Eli, para los que están familiarizados, hacia la ruta 7, era la tercera casa. Así, yendo hacia el final, a la izquierda. Y bueno, mi papá trabajaba en la fábrica Burco, que es donde hoy está Carrefour, unas 3 cuadras de casa. Y el viejo se levantaba todos los días a las 5 menos cuarto para entrar a las 6 yendo a 3 cuadras de la fábrica. Y yo a veces, acá tengo un testigo, creo que tengo 2, ahí vino Bache. A veces yo llegaba a la casa a la hora que él se levantaba. Y yo decía: papá, ¿para qué te levantas tan temprano? Me molestaba porque claro que veía entrar. ¿Por qué te levantás tan temprano, papá? Pero antes de irme a dormir, cuando él se iba a trabajar, yo miraba la mesa y estaba la Biblia, los manantiales en el desierto y el pan diario. A eso se levantaba el viejo. Y trabajaba en la fábrica, salía a las 2 y llegaba a casa a las 2:10, porque podía tardar en salir y caminar 3 cuadras. Y recuerdo un día que, cuando ya era prácticamente la hora, mamá se acordó que no había pan. Y se me olvidé de comprar pan. Y me dio una moneda y me dice: vete corriendo a la casa, al almacén de Don Marcos. Don Marcos era un almacén que estaba cruzando la calle, en la tercera o cuarta casa también. Fue la misma que era el Paz. Y yo salgo a comprar el pan para papá, que venía cansado y hambriento de trabajar, de haber madrugado. Y no lo van a creer. Justo en la esquina estaba el campito donde jugaba al fútbol. Lo que es tener mala suerte. Y estamos jugando los chicos.
Y como tenía cierta fama, ¡Dani! ¡Nos falta uno! Pero ya se fue Dani. Como a las 3:30 me acordé del pan. Y encima había perdido la moneda. La hice completita ese día. Cuando llego a casa, papá estaba durmiendo la siesta. Es decir, no tuvo pan. ¿Cuánta gente conocen ustedes que están esperando el pan? Cerca. Algunos viven con ustedes, más que seguro, por experiencia. O son sus vecinos, o sus compañeros de trabajo. Están esperando el pan. Y nosotros, entretenidos. Cosas que pueden ser necesarias, tal vez son importantes para nosotros, pero no son importantes desde la perspectiva de Dios. Cosas que detectaríamos si aprendemos a mirar la realidad según Dios quiere que la veamos. Esperando. Y hay gente que va a morir sin pan. Y nosotros nos damos el lujo de tener pan en abundancia. Y muchas veces somos incapaces de compartirlo, porque yo sé que yo lo veo ustedes también alimentaditos. Y no me refiero a la apariencia. Yo escuché las oraciones de quienes oraban. Ahí había contenido. No oraban de memoria, no era una oración repetitiva, hueca, ¿no? Cuando ustedes cantaban, y cómo cantaban, me decía mucho de ustedes están bien alimentados. Pero al lado de ustedes hay gente que está muriendo de inanición. ¡Qué contradicción! Es decir, nosotros de alguna manera, al no tener las prioridades correctas, al no ver la realidad de la perspectiva de Dios, al no ser verdaderos siervos y siervas de Dios, al no sentir urgencia por hacer la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es postergar la salvación de otros. Qué horrible que es pensar que yo puedo estar diciéndole, tú vas a ser salvo ahora. No, pero tú no, yo cuando termine el partido. Se siente mal, ¿no? Es que es para sentirse muy normal. Que yo puedo ser el juez, que yo puedo determinar cuándo alguien va a recibir el pan y cuándo no. ¿Eres una persona llena del Espíritu Santo? ¿Lo eres? Sí, el Espíritu Santo entra en el corazón cuando pedimos perdón a Dios y hay que enamorar, pero yo hablo de otra cosa. Yo hablo de ser lleno del Espíritu, no de que el Espíritu esté presente, sino que esté llenando nuestra vida. Es mucho más que eso. Es decir, el Espíritu llena cada hueco, cada parte de nuestro ser. Somos controlados por el Espíritu, en otras palabras. Yo sé que hay mucho debate teológico en cuanto a esto. Siempre, por siglos, ha existido debate en cuanto a esto. Hay una palabra que inquieta a muchos, pero, por ejemplo, Jesús dice en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos. Y esto le produce un dolor de cabeza a mucha gente. Es que no se puede ser perfecto. Bueno, depende de cómo entendemos la perfección requerida por Dios. Juan Wesley en su tiempo discutía, decía, yo no tengo problema con ustedes, pero el problema es que la palabra perfecto está en la Biblia. Decía él. Algo tiene que significar para nosotros. Pero hay una forma de eliminar el debate. Y Jesús mismo la dice, la usa. Que dice, ¿saben lo que es realmente ser lleno del Espíritu? O perfecto a los ojos de Dios es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí no hay discusión. Se acabó el debate. Eso es ser perfecto. Eso es el lleno del Espíritu, porque cuando está lleno no hay espacio para otra cosa.
Entonces ahí puedes amar con todo, porque está lleno tu corazón, a Dios, con todo tu corazón, a tu prójimo, con todo tu corazón. ¿Entiendes? Eres lleno del Espíritu a este nivel, en esta profundidad, en esta dimensión. Te consideras un siervo de Dios o una sierva de Dios. Yo no digo si haces algo en la iglesia, está bien que hagas. Pero estamos hablando de mucho más que eso. Los americanos dirían estar 24/7 disponibles. Siervo, ¿y qué es lo que es? Es interesante porque la palabra siervo viene, hay una palabra que usamos nosotros que no es esa, ministro, que tiene la misma raíz, la palabra minus, el menor, el menos. Ese es el tipo de persona que Dios busca. ¿Lo consideras tú un privilegio ser el minus, el menos, el siervo? ¿Cuánta urgencia sientes por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a dejar de lado para hacer lo que Dios desea ahora? Si eres lleno del Espíritu Santo, yo te puedo decir una cosa. Si te consideras un siervo de Dios, si tienes urgencia, yo te puedo decir, eres un hombre o una mujer como Josué. Y yo te digo algo, se puede avanzar mucho con hombres y mujeres como Josué. Amén. Se pueden cruzar muchísimos ríos Jordán con hombres y mujeres como Josué. Se pueden derrotar muchos enemigos con hombres y mujeres como Josué. Amén. Se pueden derribar muchas ciudades amuralladas con hombres y mujeres como Josué. Se puede conquistar mucho territorio con hombres y mujeres como Josué. Se pueden plantar muchas iglesias con hombres y mujeres como Josué. Se puede ganar mucha gente para Cristo, ciudades enteras con hombres y mujeres como Josué. Oramos. ¿Qué más podríamos decir? Vamos a ver. Padre, ¿a quién iremos? Dijo el discípulo. Solamente tú puedes darnos lo que necesitamos para poder ser útiles, verdaderamente útiles en tus manos. Toca nuestros corazones por tu Espíritu y que esta palabra, que sin duda tiene las limitaciones típicas de un ser humano, sea tomada por tu Espíritu y de verdad haga la obra por la cual tú la has enviado a nosotros. Penetra profundo en los corazones, que pueda permear la superficie y llegar a la profundidad de nuestro ser y allí hacer la obra que tú deseas en cada uno de nosotros. Tennos misericordia, Señor. Ahora entendemos que no estábamos a la altura de hombres como Josué, pero queremos estar a la altura. Queremos ser útiles como Él lo fue, hombres y mujeres en este lugar, porque hay mucho terreno por conquistar, hay mucha gente a la que alcanzar. Te ruego, Dios, que nos ayudes en esta obra. Te ruego, Señor, por nuestro pastor en esta iglesia hermosa. Te ruego por todos estos líderes que están en esta reunión y tal vez los que faltan. Señor, que pueda llegar a tu palabra y penetrar profundamente en sus corazones. Haz la obra, Dios. Te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Tu palabra dices, jamás volverá a ti sin hacer aquello por el que enviaste. No volverá vacío. Y esa es la confianza que tenemos. Y todo lo pedimos en el nombre precioso, dulce nombre de